escuchando y ya está también en Facebook. Podemos Ok, empezar. perfecto. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos a esta nueva sesión del Observatorio de Derechos Humanos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy tenemos el gusto de iniciar con una mesa muy interesante que es sobre el derecho a la libertad de circulación. Y para ello contamos con dos extraordinarios ponentes que nos acompañan de la Universidad de Valladolid y de la Universidad de Barcelona. Tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Fernando Durán Alba y con la doctora Verónica Yasmín García Morales, de quienes me permitiré leer una breve semblanza curricular. Nuestro primer ponente es el doctor Juan Fernando Durán, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Valladolid. Es subdirector de la Revista General de Derecho Constitucional, editada por el Justel Portal de Derecho, y miembro de su consejo editorial. Ha centrado sus investigaciones en materia como jurisdicción y procesos constitucionales, derecho electoral y parlamentario, fiscalización externa de las cuentas públicas, organización institucional de las comunidades autónomas, derechos fundamentales y las nuevas tecnologías, derecho del deporte, entre otras. Sus actividades investigadoras se han plasmado en una treintena de publicaciones entre libros, artículos y contribuciones en obras colectivas. Por último, ha trabajado en varios proyectos de investigación financiados por diversas instituciones nacionales y autonómicas. Pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Fernando Durán, quien tiene, debo de señalar, tiene un pequeño problema con la cámara. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que esté con nosotros y le agradecemos con mucho cariño que esté aquí en la Academia Interamericana. Bienvenido, doctor, y tiene el uso de la voz hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Buen día allí, buenas tardes acá. Me van a permitir que me disculpe por esta contingencia técnica. No sabemos cuál puede ser el problema y bueno, lo cierto es que lo recibo bien en audio, pero no, por razones que no me alcanzan, parece ser que la cámara no funciona. Bien, como por no alterar la tradición en estos eventos, pues mis primeras palabras tienen que ser, desde luego, para agradecer la oportunidad que me brinda la Academia Interamericana y luego a través de la moderadora que la representa, pues de darme la oportunidad de compartir unos minutos con ustedes y poder intercambiar en este sentido reflexiones. Sin perjuicio de ello, me van a permitir también que de forma pública agradezca personalmente a Irene, pues fue ella quien me cursó personalmente la invitación para estar con ustedes, y además quiero también públicamente felicitarla por la gestión que está realizando con la Academia, que yo creo que la coloca indudablemente de forma incuestionable en un referente en materia de derechos humanos. La verdad que es todo un honor tener la posibilidad de colaborar con la Academia en sus actividades, y a ver si esta situación pues no nos impide en un futuro, esperemos que más cercano que lejano, pues volver a organizar algo juntos aquí en Valladolid como hicimos en 2018 en el marco incomparable del edificio de las Cortes de Castilla y León. También me congratulo pues, de participar, de compartir mesa, de compartir paneles tanto con Jessica como con Verónica. Yo creo que es la primera vez, salvo error u omisión por mi parte, que coincidimos en un evento, y es para mí. Y ya sin más dilaciones, pues comienzo con mi intervención. No puedo perder de vista que realmente se nos ha encomendado hablar sobre la libertad de circulación asociada a esta situación de crisis sanitaria que padecemos desde hace unos meses, y que precisamente mañana va a haber unos paneles en los que se va a abordar la libertad, las eventuales restricciones, el estatus cuestiones de la libertad de circulación precisamente, y sus restricciones por razones sanitarias. Por lo tanto, yo he tratado siempre de no abordar o de ser prudente en ese campo para no pisar el de los panelistas de mañana. Vamos a ver, por lo tanto,
qué puedo hacer y unas reflexiones de carácter general sobre este derecho. Como suele ser habitual, pues el punto de partida es un punto esencialmente normativo. En mi caso yo conozco la realidad española, algo también la mexicana. Lo cierto es que el artículo 19 de la Constitución española, les leo textualmente, establece a lo largo de 2 párrafos lo siguiente: los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no es o ideológicos. Algo más extenso es el artículo 11 de la Constitución Federal Mexicana, que concreta con una mayor precisión el contenido de este derecho coincidente, ¿no? Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad los efectos en los que estamos, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salud pública o sobre extranjeros perniciosos en el país. Bueno, estos serían, digamos, los referentes normativos muy semejantes en ambas culturas. Bien, aunque pueda parecer quizá una discusión un tanto bizantina, pues cuando he estado preparando de nuestra realidad una cuestión, y es que existe un cierto consenso doctrinal, no voy a decir unanimidad, pero sí un cierto consenso, a la hora de entender que realmente cuando hablamos del artículo 19 de la Constitución estamos hablando de una única libertad o derecho que genéricamente podríamos denominar libertad de circulación y residencia, con 4 vertientes, que integran un haz de facultades que les acabo de enunciar. Básicamente esas 4 facultades: circular, residir, entrar y salir libremente del país. Sin embargo, en contra de esta apreciación doctrinal, que quizá es por lo que después diré, es la que coincide con el dictum del precepto, el Tribunal Constitucional, de una manera un tanto quizá poco escrupulosa, apresurada, establece de una forma, si me permiten la expresión, un tanto apolítica, lo siguiente, y es: el artículo 19 reconoce a los españoles 4 derechos fundamentales distintos: el derecho a elegir libremente su residencia, el derecho a circular por el territorio nacional, y aquí es paradójico, ¿no? Y desglosa el derecho a entrar y el derecho a salir libremente del territorio nacional. Dice 4 derechos totalmente autónomos. No sé, verán, ya les digo que en cuanto a resultado quizá pueda ser poco práctico, ¿no? O tener poca trascendencia. De luego, esta precisión del tribunal parece que no casa muy bien con ese inciso final que les he leído del precepto, cuando dice que este derecho no, dice el artículo 19 expresamente, este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Claro, si atendemos a la precisión del tribunal, ese inciso final dice: ¿este derecho a qué afecta? Porque en el mejor de los casos podría afectar a los 2 del párrafo segundo, derecho a entrar y salir, pero dice el tribunal son 4 derechos y por lo tanto yo creo que realmente la Constitución se está refiriendo a una única libertad que integra estas cuatro facultades, ¿no? Porque además yo creo que casa mejor con la tradición del derecho a la circulación, el derecho a la libertad de residencia, en fin, con una tradición un tanto tormentosa, como después veremos, en las que, bueno, pues, se ha restringido precisamente la libertad de circulación, la de residencia, por estas razones ideológicas políticas, imponiendo, si me permiten la expresión, o creando un cierto, podríamos denominarlo así, no sé si es un poco de exceso por mi parte, un derecho ambulatorio punitivo, ¿no? En el que, bueno, pues se recogían penas de extrañamiento, ahí está el precedente del ostracismo heleno, o incluso la obligación, esto desgraciadamente en Europa hasta épocas no lejanas, precisamente la obligación para determinadas comunidades etnias de residir en lugares determinados, y precisamente por motivos bueno, ideológicos, políticos, étnicos o de otra naturaleza. Es verdad que los pronunciamientos del tribunal hay que entenderlos, digamos, con una naturaleza sumamente instrumental. Es
realmente no detectamos digamos, con respecto del artículo 19, una sólida construcción jurisprudencial del derecho, como sí podemos encontrar en otros derechos fundamentales. Este tipo de apreciaciones del tribunal parecen más bien marcos de apertura, instrumentos para entrar rápidamente a abordar la cuestión que le interesa, que normalmente ha sido la cuestión, cuestiones de extranjería relativas a la entrada y salida de los extranjeros en España. Pero ahí quedan dichas. Y precisamente esto me sirve para introducir la segunda apreciación del tribunal, un tanto discutible, un tanto sorprendente. Porque, bueno, es verdad que aunque existen precedentes históricos de reconocimiento de este derecho en algunos textos clásicos, por ejemplo, en nuestra historia constitucional, la inserción en el texto constitucional expresa de la libertad de circulación y residencia no comienza desde el principio, es relativamente reciente. Esto sucede también en otros países, quizá acaso porque se pensó desde antiguo que no dejaba de ser un corolario lógico de la libertad personal. Así aparece además en los manuales de derecho constitucional, ¿no? La libertad digamos, la libertad de circulación como esa emanación de la libertad es como un derecho de libertad personal, ¿no? Como emanación. Entonces, sorprende que el tribunal diga que la libertad de circulación a través de las fronteras del Estado y el concomitante derecho a residir dentro de ellas no son derechos imprescindibles para la garantía de la dignidad humana. Claro, ya sabemos que estas afirmaciones rotundas le sirven para afirmar a continuación que existe un canon diferente para valorar la proporcionalidad de la restricción entre la libertad personal y el derecho a la circulación y automáticamente pues asegurar la posible existencia de regímenes legales distintos en cuanto a los nacionales y a los extranjeros. Es cierto, pero llevadas las apreciaciones del tribunal, por eso cuando se dicen las cosas hay que tener cuidado, cuando no son estrictamente necesarias para resolver el caso, llevado a su extremo más absurdo, en aquellos casos donde creo que ahora me estoy viendo en la cámara, parece que está solucionado el problema, llevado, como les decía, el asunto a su extremo más absurdo, en aquellos sistemas donde haya que deducir la libertad de circulación por implicación, por derivación, porque no aparece marcada, nos encontraríamos con que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, la conexión con la dignidad de la persona es muy lábil. Hombre, está usted dejando sin contenido realmente la libertad personal. A nosotros nos ha pasado con el artículo 23 de la Constitución, como el Tribunal dice, hombre, la Constitución española expresamente solo reconoce el derecho de acceso al cargo público, pero es lógico que el derecho integra, aunque no lo diga expresamente la Constitución, el derecho a permanecer, a no ser expulsado del cargo público contra legen y el derecho a ejercerlo, el ius in officium, porque si no el derecho quedaría vacío de contenido. Pues aquí, de alguna manera, parece lo mismo. Hombre, si usted me dice que la libertad de ambulatoria y la de fijar residencia no forma parte de la dignidad humana, en cierta medida el derecho a la libertad personal queda en cierta medida muy disminuido o vaciado de contenido. Si usted lo que quiere es construir, digamos, que las limitaciones a los extranjeros en determinados derechos son posibles dentro de la Constitución, creo que no es necesario acudir a este tipo de declaraciones que realmente casan mal con el contenido del derecho. Vuelvo a insistir, es verdad que hay que entenderlas dentro de lo que es el contexto de la resolución de supuestos que tienen que ver con los extranjeros y informaciones instrumentales en este sentido. Bueno, unas apreciaciones también, porque ya llevo 10 minutos, como siempre, se le van a uno el tiempo y falta para lo que quiere decir. Como les decía, por supuesto, este derecho es posiblemente uno de los cuales no puede entenderse sin un recurso más que intenso a las normas internacionales en materia de derechos. Por supuesto, en los espacios de integración supranacional, ni qué decir tiene, como sucede en el caso de la Unión Europea, un espacio donde ha habido que construir, ha habido que añadir a la vieja distinción clásica entre nacional y extranjero en sentido estricto un estatus personal diferente, que es el de ciudadano de la Unión Europea, incluso de ciudadano de algunos países con los que se mantienen acuerdos preferentes y que precisamente encuentran proyección en la libertad de circulación dentro de las fronteras de la Unión Europea. Pero también en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, le hace en su caso el de la Convención Interamericana, un amplio espectro precisamente
justamente de protección supranacional de los derechos fundamentales y donde el derecho, digamos, a la libre circulación ha tenido también su papel. No aparece en el texto del convenio como tal, sino en un protocolo, básicamente en el artículo 2 del protocolo cuarto, que por cierto ya dejo apuntado, pero no diré nada más para no pisar las intervenciones de otros en este sentido, de otros panelistas. Consiente el convenio a través de su protocolo la restricción del derecho a la libre circulación precisamente por razones sanitarias, expresamente aparece esbozada. Aparte de los contenciosos típicos en materia de extranjería, que ya de por sí justificarían unas jornadas exclusivas por la cantidad de asuntos que se han suscitado, se suscitan y se suscitarán, además de estos contenciosos, el derecho también ha sido invocado para examinar si las restricciones eran compatibles con el convenio, precisamente supuestos que nos recuerdan, que nos evocan la parte más negra tradicional de la restricción de este derecho. Estoy recordando ahora, por ejemplo, en el caso, creo que era de Lici y otro contra Chipre, y en el de Bolat contra Rusia, en el que se examinaban autorizaciones administrativas para cambiar la residencia, autorizaciones administrativas para desplazarse a ver a familiares, amigos. Es decir, eso nos evoca, digamos, a supuestos, a regímenes donde efectivamente la libertad de circulación, incluso para los propios nacionales, y la libertad de circulación y de residencia se encontraban fuertemente restringidas y sometidas a autorizaciones administrativas. Y no me resisto, por lo exótico del caso, a citar el artículo 3 de ese protocolo en el que se restringe o se proscribe las prohibiciones a que los propios nacionales entren y salgan de su país, al famoso asunto ya archivado que de alguna manera que oponía a los descendientes de la Casa Real Italiana, de la Casa de Saboya, con el Estado italiano, porque existía una previsión constitucional que les impedía entrar en su país, en Italia, poder retornar a Italia precisamente para que su presencia no pudiera servir eventualmente de acicate a una posible discusión de la forma de gobierno republicana. Bien, eso se llevó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al final terminó archivado porque, si no recuerdo mal, creo que fue en el año 2002 o 2003, hubo una reforma constitucional italiana que ya derogó esta prohibición porque realmente históricamente había perdido sentido. Bien. Una vez hecha esta suerte de introducción, en lo que sería de alguna manera pues la conformación clásica tanto a nivel del tribunal, en el nivel interno por parte del Tribunal Constitucional como por parte de los tratados, vamos a ver cómo realmente cómo se ha en este sentido articulado, digamos, los problemas que han llegado a través del tribunal al Tribunal Constitucional en relación con la libertad de circulación. Básicamente, los problemas, dejando de un lado, como les digo, porque es que es un mundo realmente que no podemos tratar aquí, dejando de un lado los problemas de la extranjería, la expulsión sobre todo de extranjeros, la entrada también, la entrada, pues se ha tratado también de invocar el artículo 19 digamos, con respecto a normas que tenían que ver con la restricción, con la privación de libertad, prisión provisional. Lo que pasa es que en estos casos rápidamente el asunto se ha vehiculado a través del artículo 17, a través de la libertad, en este sentido de la libertad personal, no tanto la libertad de circulación. Ya avanzo que no ha sido precisamente, más allá de la extranjería, vuelvo a insistir, la libertad de circulación un derecho con una intensa actividad contenciosa ante el Tribunal Constitucional. Pero desde el punto de vista del contraste con otros, bueno, también el tribunal en ese sentido ha hecho una actividad tendente a distinguir lo que sería la circulación de las personas, libertad de circulación, de la circulación de bienes, empresas que realmente lo han parado en su caso bajo, dice, no, esto no es libertad de circulación del 19, esto en su caso puede ser, si me está hablando usted del establecimiento de empresas en el territorio, circulación de bienes, sería emanación de otro derecho fundamental, la libertad de empresa del artículo 38, con una protección además distinta. Esto no es 19, digamos, el derecho clásicamente entendido como derecho de libertad personal se refiere a las personas. Como les decía, el derecho quizá con el que, el derecho fundamental con el que sí que ha existido un cierto contraste, una cierta colisión o riesgo de colisión es con el derecho de reunión y manifestación. Todos, de alguna manera, es fácil de entender, incluso lo hemos padecido en alguna circulación, en alguna ocasión, la manifestación, el derecho de reunión que impide, cuando nos encontramos con ella, pues la circulación. El asunto ha llegado ante el Tribunal Constitucional en alguna ocasión
Y el Tribunal Constitucional, partiendo de que en la Constitución española no hay un ordo prelationis entre derechos fundamentales, no se puede decir que siempre que entre en conflicto A con B prevalece A sobre B, sino que hay que ponderar los derechos, pues sí que ha venido otorgando una cierta prevalencia al derecho de reunión y manifestación sobre el derecho a la libertad de circulación. Por supuesto, esta afirmación que hago no excluye que en un momento dado, en un caso concreto, puedo decir que en este caso sí se ha vulnerado el derecho a la circulación. Igual que cuando ha contrastado derecho a la libertad de información con el derecho al honor, pues normalmente ha dado mayor prevalencia a la libertad de información, pero bueno, se ha dicho que ha habido casos en el que efectivamente, de hecho, en este caso concreto se ha vulnerado el honor, o sea, la intimidad o la propia imagen de la persona. Porque ciertamente si hubiera un ordo prelationis, pues lo único que es que había que aplicar casi con un criterio castrense, había que ver dónde está ubicado el derecho y ya se sabe cuál es la prevalencia, y no es el caso. Por eso el tribunal, y cito textualmente, dice: ni la exclusiva invocación del derecho a la libertad de circulación puede legitimar la negación del derecho de manifestación, ni la limitación de aquel derecho revistió una entidad suficiente para justificar el sacrificio del derecho fundamental de reunión pacífica. Es decir, que el Tribunal Constitucional lo que viene a decir es que para determinar que puede haber existido una violación del derecho de circulación como consecuencia de un ejercicio abusivo del derecho de reunión, pues hay que de alguna manera examinar si esa alteración, si existe una alteración del orden público y dentro de esa alteración ha existido una violencia, intimidación, una actitud que ciertamente haya impedido el ejercicio del derecho. Voy ya acelerando porque me parece que me deben quedar, no sé si llega a 5 minutos. Bueno, pues solamente ya citar muy por encima que también para cerrar este examen jurisprudencial, pues también se ha traído a colación el derecho a la libertad de circulación en el marco de las querellas competenciales entre el Estado, en su caso diríamos entre la Federación y los Estados federados, pues en nuestro caso entre el Estado y las comunidades autónomas. Y el Tribunal lo ha utilizado para legitimar el recurso del Estado a la cláusula del artículo 149.1.1 de la Constitución, en la cual habilita al Estado a arbitrar criterios comunes para el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Estoy pensando en un caso que se llevó, si no recuerdo mal, vía conflicto de competencias, y era que se cuestionaba que el Estado hubiera regulado las condiciones, el régimen jurídico de las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad. El tribunal dijo que efectivamente estábamos en un ámbito que de alguna manera que atañe la libertad de circulación, por lo tanto, derecho fundamental del título primero, y que por ello el Estado estaba habilitado para regular en todo el territorio nacional, en todo el territorio español, una serie de condiciones mínimas que facilitaran ese ejercicio, la posibilidad en ese caso de aparcamiento, la reserva de aparcamiento para personas con una determinada discapacidad. Bien, pues voy a la parte final de la intervención. Una vez hecha esta delimitación del derecho, ¿qué ha sucedido con el derecho a la libertad de circulación con ocasión de la crisis, esta crisis tan atroz que estamos padeciendo, que llevamos padeciendo durante tantos meses y cuyo final dista aparentemente de estar cercano? Por supuesto, hablando casi en términos cinematográficos, es el derecho protagonista, el derecho concernido desde el punto de vista de las restricciones. Claro, si lo que se trata es de limitar o de evitar un contagio, de disminuir el contagio de la enfermedad, pues parece que las restricciones a la libertad de desplazamiento pues, están de alguna manera en la cresta de la ola. Por supuesto que ha habido más derechos concernidos, problemáticos, tal del propio derecho de reunión y manifestación, la libertad de culto, derechos laborales, la libertad de empresa, en la medida en que se ponen determinadas obligaciones. En fin, por supuesto que hay más derechos, los derechos educativos, más derechos fundamentales, pero claramente la libertad de circulación está digamos, en la cresta de la ola. Como precisamente la crisis de la COVID-19, desde luego, desde el punto de vista de su origen, un punto de vista, lamentablemente, de sus efectos y sus implicaciones, los tiene socioeconómicos y muy graves, y lo vamos a ver dentro de unos meses, lo estamos viendo, pero su origen es claramente sanitario, está el componente del impacto sanitario, y por eso nuevamente no voy a analizar con detalle las restricciones, digamos, la calidad de las restricciones que se han opuesto o que se han impuesto para evitar, digamos, los efectos en este sentido sanitarios.
Sí me interesa matizar que en relación con el derecho hay dos momentos. Está el momento de la emergencia y, por lo tanto, las limitaciones al derecho de libertad de circulación que se contiene en el Real Decreto por el cual en España se declara el estado de alarma, y está el artículo 7 que detalla todas esas restricciones, modificado ulteriormente, y el momento posterior, el momento en el que nos encontramos. En el momento en que esas competencias ya no las ejerce, digamos, las competencias sanitarias, ya no hay un mando único del Estado, sino que cada comunidad autónoma pues ejerce las competencias. Y nos encontramos, a diferencia de lo que pasó en marzo, de lo que pasó en abril, nos encontramos con restricciones al derecho a la circulación territorialmente delimitadas, zonas, municipios, comarcas. Y como fruto de una escasa pedagogía informativa, estamos viendo la alarma social que está generando la existencia de pronunciamientos judiciales contradictorios, en sentido de avalar o no avalar, digamos, las medidas administrativas de estos confinamientos que vamos a llamar sectoriales. Por supuesto, que por mucho que pueda llamar la atención, la diferencia de tratamiento judicial son perfectamente posibles como criterio para empezar desde el momento en que en la amplitud del territorio las resoluciones administrativas pueden tener distinto contenido. Y por lo tanto, de alguna manera están elaboradas por administraciones distintas y por lo tanto no tienen el mismo corpus y en algunas pueden tener defectos de motivación, etc. Eso para empezar. Pero sí que es verdad que esto al ciudadano le llama mucho la atención y por eso en estos días se está debatiendo la posibilidad de sustraer del ámbito de los jueces unipersonales estas ratificaciones a las medidas limitativas de derecho y depositarlas en los tribunales superiores de cada una de las comunidades autónomas en orden, si es posible, a homogeneizar o evitar esta disparidad de criterios que, por supuesto, no desaparecerían con esta medida. Y bueno, lo que voy a hacer, porque veo que ya, aunque solamente sea por educación con mi compañera panelista, solamente voy a dejar apuntada una cosa por si en el siguiente turno la podemos traer a colación porque me parece interesante y para no darle más tiempo a Verónica y a Jessica, no darles a ustedes más tiempo de intervención. Es lo siguiente. Se nos ha facilitado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de su Estado en el que se aborda una acción de inconstitucionalidad. Bien, solamente apuntar, bueno, he leído la sentencia, a mí me ha llamado, y tengo aquí algunas reflexiones, unas afirmaciones que hace el Tribunal en el parágrafo 253 acerca de la atribución de naturaleza legislativa al acto ejecutivo. Por el carácter general que tiene. Bien, pues precisamente tengo aquí algunas reflexiones y después sale el asunto. Me han parecido muy interesantes porque en España también se ha suscitado qué naturaleza tienen los actos del gobierno en relación con los estados excepcionales, la declaración, la prórroga del estado de alarma, que es la única que conocemos, el estado de excepción en sitio, de los propios actos parlamentarios y cómo la doctrina del Tribunal Constitucional, primero, ha modificado el sistema esfuerzo de ley por parte del Ejecutivo, además de los expresamente declarados en la Constitución, e incluso esbozando que existen actos parlamentarios legislativos que tradicionalmente se entendían que era un acto parlamentario, pero que no tenía esa entidad legislativa. Y, por supuesto, lo que es más importante, y ya concluyo, con consecuencias definitivas en cuanto al control, desplazando el control de este tipo de actos desde el terreno del amparo por violación del derecho y ubicándolo en el terreno del control de constitucionalidad. Disculpas por los imponderables técnicos del comienzo de la intervención, el que no sé muy bien qué habrá pasado, porque de repente, sin yo hacer nada, ha aparecido la imagen de la cámara. Y muchas gracias por el tiempo que me han otorgado y disculpas si me he excedido en algo en la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Pues muy reveladora su exposición, donde ha hecho un recorrido de la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el derecho de la libre circulación y ciertamente ha hecho énfasis en esta constitución de derecho a partir de sentencias que tienen que ver mayoritariamente con temas de extranjería y de ahí la doctrina que se había construido en su momento y posteriormente se ha venido redefiniendo
a través de los conflictos con la libre manifestación y el derecho de reunión, también con motivo de actos muy puntuales que se han dado en España. Y finalmente, pues con este tema de estado de emergencia, estado de alarma sanitaria, que vuelve a poner en el punto en el ojo del tribunal, pues redefinir el alcance y las restricciones de las que puede ser sujeto este derecho de la libre circulación. Sí quisiera hacer una precisión en torno a la acción de inconstitucionalidad 3 de 2020 que fue emitida en mayo por el Tribunal Constitucional Local de Coahuila, en donde justamente se discutieron pues varias preguntas en torno a la posibilidad de emitir medidas sanitarias o medidas de restricción más bien a partir del Ejecutivo local. Y aquí en Coahuila pues se discutió pues de entrada la posibilidad de que no existieran invasiones competenciales ni con la federación, ni con el legislativo para poder emitirlas. Y bueno, esta sentencia que es por demás interesante, plantea justamente el conflicto de distintos derechos y analiza también el derecho comparado. Por eso es tan enriquecedor contar con sus exposiciones porque, como ustedes habrán notado en la sentencia, pues se echa mano de las experiencias del derecho comparado para poder traer a colación estándares internacionales y poder justificar o poder hacer una ponderación adecuada con estos derechos en conflicto. Pero bien, para no abusar también del tiempo, voy a permitirme darle el uso de la voz a nuestra siguiente panelista, que es la doctora Verónica Yasmín García Morales, quien es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora visitante postdoctoral en Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra. Es profesora y coordinadora del Máster en Prevención de la Radicalización en la Universidad de Barcelona. Ha sido titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas y es personal investigador en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora García, bienvenida y hasta por 20 minutos tiene el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, doctora Esquivel, por esta presentación. Únicamente actualizar el último dato para dar la información precisa, ¿no? Actualmente estoy como profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, únicamente para expresar, ¿no?, mi vinculación institucional en estos momentos. Le agradezco muchísimo esta invitación, así también a la doctora Irene Espiño para participar en este seminario, y agradezco también a todas las personas que hoy nos acompañan en esta reflexión. Es un gusto también coincidir en este primer momento con el profesor Durán, que además con su excelente exposición, bueno, me ha facilitado este camino de la reflexión sobre el derecho a la libertad de circulación en tiempos de la COVID-19, sobre todo porque toda esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, todos estos criterios sobre el derecho a la libertad de circulación, pues nos dan una foto, vamos a decir, de lo que ahora en esta doctrina del constitucional entendemos por la libertad de circulación. Bien, mi intervención se va a dividir en dos apartados. En el primero de ellos haré una aproximación conceptual sobre la libertad de circulación, haciendo referencia a dos elementos que considero que son interesantes también de cara a la COVID-19. El primero de ellos es el elemento de la eficacia inmediata y directa del ejercicio de esta libertad, y el segundo hará referencia al contenido esencial y que por allí se empieza a atisbar el tema de los límites a esta libertad. La segunda parte de mi intervención se va a centrar sobre todo en analizar
tres retos constitucionales en torno a la configuración de la libertad de circulación en tiempos de la COVID-19. Y voy a hacer referencia a, bueno, la COVID-19 como un escenario, un nuevo escenario de riesgo. Haré referencia también a la articulación imprescindible entre la libertad y el derecho a la igualdad y no discriminación. Y en el tercer reto plantearé algunas cuestiones en torno a la distribución territorial del poder. Bueno, vuelvo a esta primera parte, a esta aproximación conceptual que, como bien destacaba el profesor Durán, bueno, tendríamos que ir directamente al texto constitucional para dar respuesta a una pregunta que en principio parece muy simple o muy sencilla, y que es, ¿qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos por el derecho a la libertad de circulación? Y aquí, bueno, de acuerdo con la doctrina que nos proporcionaba el profesor Durán, bueno, vemos distintas expresiones o manifestaciones de esta libertad, pero ubicamos ya el primer punto al que les hacía referencia y que es importante destacar porque nos da cuenta de la naturaleza de este derecho. Es decir, la eficacia inmediata y directa de la libertad de circulación por su titular. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, de acuerdo al artículo 19.1 de la Constitución española y en la primera parte del artículo 11 de la Constitución mexicana, pues vemos cómo los españoles, los mexicanos, tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Esta eficacia inmediata y directa significa que no hace falta ninguna regulación, ninguna intermediación del legislador para especificar, bueno, en qué consiste esa libertad de circulación, cuáles son los requisitos para poder ejercer esa libertad de circulación, sino que por el contrario, nos da cuenta de ese deber de los poderes públicos de no intervenir, de no injerencia en este ámbito de libertad. Pero sin embargo, en el contexto de la COVID-19, nosotros estamos viendo la imagen contraria, ¿no? Por eso ponemos siempre el foco, además de en este derecho protagonista, como bien mencionaba el profesor Durán, otro de los protagonistas son esos límites o esas restricciones. ¿Y por qué? Porque parece que esta libertad de circulación, prácticamente como el aire, es algo que mientras está allí, pues está, pero no nos detenemos demasiado en su definición en un sentido más bien positivo, vamos a decirlo de esta manera. Pero cuando nos falta, realmente es cuando vemos este contraste de decir o de dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la libertad de circulación. Por tanto, sin embargo, ya en el segundo apartado, tanto del artículo 19 de la Constitución española como en la segunda parte del artículo 11 de la Constitución mexicana, vemos que, por ejemplo, allí sí que ya hay una intermediación o una mediación del legislador para desarrollar, por ejemplo, el derecho a entrar y salir libremente de España, es decir, establecer determinados requisitos, donde aquí sí que habrá una configuración legal que no hay en la primera parte, y esto metodológicamente también es importante tenerlo en cuenta. Y posteriormente, bueno, aquí podríamos establecer, por ejemplo, los requisitos para la expedición del pasaporte. Bueno, esto sí que ya viene regulado, ¿no?, a través de una normativa específica. Y también en la segunda parte, como bien se mencionaba, establece un límite a los posibles límites del legislador, ¿no? Cuando señala que esta libertad de circulación no se podrá limitar por motivos políticos e ideológicos. Y que, como también ya bien se ha señalado, esto también da cuenta de que no estamos hablando de una libertad de circulación que esté consolidada desde siempre, sino que es una libertad medianamente reciente que, sin embargo, la imagen que tenemos de lo que es el derecho a la libertad de circulación sí que está bastante más consolidada o interiorizada. Bien, en definitiva, este primer elemento de la eficacia inmediata y directa de la libertad de circulación por su titular nos da cuenta de la naturaleza del mismo, es decir, es un derecho de defensa
frente al poder público, la no injerencia del poder público, es un derecho a autonomía y por tanto es un derecho libertad. Pero aún así, todavía en este primer punto, no podemos decir de forma específica, detallada y cerrada en qué consiste o qué es el derecho a la libertad de circulación, más allá de estas manifestaciones también amplias a las que ya se ha hecho, ¿no?, referencia de circular, residir, entrar y salir. Por ello hago referencia al segundo elemento para hablar de esta configuración del derecho a la libertad de circulación, y que es el contenido esencial. El contenido esencial además también se presenta, bueno, como una garantía de los derechos fundamentales y que está recogida expresamente en la Constitución española en el artículo 53.1 y señala que solo por ley, pero que en todo caso deberá respetar el contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de los derechos y de las libertades reconocidas en la Constitución. Es decir, si bien el derecho a la libertad de circulación no precisa de una regulación o de un desarrollo legislativo para poder ejercerla, los límites que se puedan imponer a ella, pues sí tendrán que llevarse a través de la ley, estamos hablando del principio de legalidad, y además esta ley ha de respetar ese contenido esencial. Y aquí también empezamos a ver ya estos problemas constitucionales sobre los que nos vamos a enfrentar, sobre todo en este contexto de la COVID-19. ¿Cuál es el contenido esencial de la libertad de circulación? Si en un escenario o en una situación ordinaria ya es difícil concretar o determinar cuál es el contenido esencial de la libertad de circulación, en el escenario en el que estamos inmersos ya 6 largos meses, pues creo que todavía será más complejo cuando este control de constitucionalidad llegue, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. Y es que estas decisiones que no deben vulnerar ese contenido esencial de la libertad de circulación, esta definición no solamente va a derivar de esa doctrina que establezca el Tribunal Constitucional, sino que también lo llevan a cabo o lo definen de cierta manera pues todas las autoridades gubernativas cuando toman medidas para enfrentarse a la pandemia, a la COVID-19, o también cuando los jueces hacen el control de estas medidas gubernativas. Por tanto, aquí empezamos a ver este tipo, ¿no?, de complejidad. A partir de aquí, también podríamos decir que tenemos una libertad de circulación distinta según en qué contextos y en qué circunstancias. Esto da cuenta de que el derecho a la libertad de circulación no es una foto fija, es estática, sino que va cambiando y que esto va configurando su contenido. Así podríamos hacer un análisis, por ejemplo, detallado, minucioso, de qué es la libertad de circulación o cuál es su alcance, por ejemplo, en la fase 0, 1, 2 y 3 en la desescalada, ¿no? Por ejemplo, aquí veríamos que en la fase 0, en la fase del confinamiento más severo, la libertad de circulación está severamente limitada. Pero esto nos llevaría a preguntarnos, ¿ha desaparecido en este contexto el derecho a la libertad de circulación? ¿O todavía está ese contenido esencial que no sabemos muy bien a qué se refiere? Bueno, el Tribunal Constitucional, para poder determinar bueno, qué es o a qué hacemos referencia cuando estamos aludiendo al contenido esencial de un derecho fundamental, tiene distintas técnicas o distintos métodos. Yo voy a hacer referencia únicamente a una, que es la garantía institucional, y que creo que nos sirve también en este contexto de la COVID-19 para reflexionar sobre los retos que tenemos en la mesa. La garantía institucional supone preservar los elementos esenciales de la libertad de circulación que hacen reconocible a esta libertad. Entonces, aquí tendríamos que ir analizando cómo como sociedad también hemos ido cambiando esos elementos esenciales que hacen reconocible las libertades. Por ejemplo, los controles que hoy todos tenemos en los aeropuertos por cuestiones de seguridad,
quizá antes de que iniciara el milenio, el 2000, pues era una injerencia muy fuerte sobre pues, la libertad también de circulación. No deja de ser un requisito para poder circular, teniendo en cuenta criterios de seguridad, sobre todo haciendo referencia a los ataques terroristas. Antes de la COVID-19, incorporando ya ahora la vertiente sanitaria, ¿cuál era la imagen que nosotros todavía teníamos de esos controles para poder circular o para poder salir de un territorio? Pues eran estos, pero quizás si nos hubieran planteado, bueno, vamos a tomarte la temperatura, pues nos hubiese parecido una injerencia también a ese ámbito de libertad. Sin embargo, hoy vamos poco a poco interiorizando que esto forma parte de ese ejercicio articulado de la libertad, en este caso de circulación, con la protección de la salud pública. Entonces, aquí, bueno, habría que ver cuál es la imagen que al final vamos configurando sobre este derecho a la libertad de circulación. Y a partir de aquí es donde podemos también ir marcando esos lindes de su definición. Así, pasamos ahora a la segunda parte. A partir de estos dos elementos se plantean distintos retos y que yo señalo que son tres, ¿no? El primero, los escenarios de riesgo. El segundo, la vinculación libertad, derecho a la igualdad y no discriminación. Y el tercero, la distribución territorial del poder. En el primer reto constitucional, incorporamos ahora la pandemia como un escenario de riesgo que puede suponer pues, una mayor limitación o límites nuevos a libertades públicas. En concreto, pues estamos hablando a esta libertad de circulación. Esto es algo que ya estaba presente en muchos debates constitucionales, por ejemplo, cuando hablamos de los riesgos que supone lo que decía anteriormente, actos terroristas vinculados a proteger la seguridad, o podemos ver los riesgos que derivan de la biotecnología, del cambio climático, de las condiciones medioambientales. Ya había en este sentido ciertas limitaciones al derecho a la libertad de circulación, incluso en el modo de circular libremente por el territorio. Podríamos verlo con la contaminación del aire, y aquí no planteamos el derecho también a la salud, a un medio ambiente adecuado, el derecho a la vida y también esta libertad de circulación. Y hoy, bueno, incorporamos también ya una pandemia. Lo que es particular en este caso es que ha sido de forma abrupta, que ha sido de forma muy acelerada y que ha puesto en evidencia tensiones que si antes estaban latentes en la articulación de todos los derechos y libertades, pues ahora mismo es cuando hay una tensión, una presión mucho más intensa. Entonces aquí el reto constitucional es, se van a plantear seguramente, y aquí ya hablo más de cara a futuro, pues muchas reformas, no solo a la legislación ordinaria, también a la legislación extraordinaria para dar este tipo de respuestas, que pueden que no queden únicamente en un plano legislativo, sino incluso en un plano constitucional. Entonces, aquí el reto es que el miedo, que como señala Marta Nussbaum, el miedo puede ser una emoción que nos permita de manera razonable prever determinados riesgos, pero que si el miedo se convierte en un protagonista, quizá podamos terminar limitando excesivamente, o quizá incluso de forma desproporcionada, las libertades, o utilizando los límites a la libertad de circulación como también la medida estrella para hacer frente a pandemias que sin duda se les puede dar respuesta de otra manera, ¿no? Aquí vemos ya algunas medidas como por ejemplo cierre de fronteras, que bueno, vemos que esto empieza también a tener un impacto en la garantía del ejercicio efectivo de otros derechos y de otras libertades. El segundo reto constitucional también es algo que ya se había planteado y que tiene que ver con la igualdad y la libertad, ¿no? La libertad de circulación no es en los mismos términos cuando las necesidades básicas, bueno, no están cubiertas para todos. Aquí entraríamos a analizar todas estas vertientes de discriminación y de desigualdad que en la realidad, pues estas condiciones materiales impiden el ejercicio de estas libertades en términos de igualdad. Dos ejemplos.
por ejemplo, la libertad de circulación, la libertad de movimiento de las mujeres en un escenario donde hay calles, vamos a decir, oscuras, no es lo mismo que en un escenario donde hay políticas públicas tan básicas como que se garanticen servicios públicos como alumbrado público. Entonces, tener en cuenta este tipo de distintas realidades, pues también pone el foco en ver qué partes tienen un tratamiento que son discriminatorios o que derivan en discriminación. Con la COVID-19 hemos visto sobre todo graves desigualdades socioeconómicas, y esto también afecta a la libertad de circulación y de movimiento de las personas. Y en este caso quisiera poner, por ejemplo, a mí me parece que es una de las situaciones más graves y de mayor vulnerabilidad, que son las personas sin hogar. ¿Cómo se puede la libertad de circulación si no tenemos este derecho a la igualdad y a la no discriminación también, o estas condiciones materiales que permitan a una persona tener un lugar donde estar? Y el tercer reto constitucional que quisiera plantear tiene que ver con la distribución territorial del poder, y que aquí ha abierto un debate que es bastante intenso, creo que en todos los estados territorialmente compuestos y específicamente en España, en cuanto a si esta situación de la COVID-19 como una situación excepcional puede tener respuesta a través de la legislación ordinaria, aún con todas las limitaciones que esta presenta, o si necesariamente se ha de llevar a cabo a través de la legislación extraordinaria, que sería a través de la declaración del estado de alarma. Esto en el debate que ahora se está formulando en España, muchas veces más bien se plantean como problemas de distribución territorial del poder, como criterios competenciales, que en definitiva no permiten ese pluralismo también, no solo político, ideológico, sino también que permite, por ejemplo, dar una respuesta distinta a escenarios distintos que se generan a partir de la COVID-19. Es decir, un tratamiento territorial diverso de la COVID-19 es constitucionalmente legítimo, y no solo ello, sino que además esta distribución territorial del poder es también una garantía para el ejercicio efectivo de los derechos y de las libertades. Y en este caso haría referencia expresa al artículo 139 de la Constitución española, que señala expresamente: todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Y aquí es donde se ha abierto todo este debate sobre que tendría que haber un criterio, una normativa más homogénea, uniformizadora, que permitiera pues un tratamiento único de la COVID-19. Sin embargo, yo creo que aquí sí, bueno, hay muchas opiniones, pero yo creo que esta diversidad, esta diversidad territorial en el tratamiento de la COVID-19 creo que permite garantizar más estas libertades. Por ejemplo, no se puede limitar en los mismos términos la libertad de circulación en una ciudad global con una densidad importante, como puede ser Madrid, Barcelona, Ciudad de México, que en pues, pueblos o ciudades pequeños como ciudades de Chiapas, de Oaxaca o de la España menos poblada, que sería Soria o Teruel, ¿no? Por tanto, ese criterio diverso, ese tratamiento distinto ya en los límites, porque aquí sí que estaríamos entrando en los límites, por sí mismos no es algo negativo, sino que pues precisamente puede ser algo positivo, y vinculándolo además con lo que sería el principio de proporcionalidad. Lo que decía, lo que en una gran ciudad puede ser proporcional, en un pequeño pueblo puede ser desproporcionado. Entonces, para cerrar mi intervención y quedándome con esta idea de que ese tratamiento diverso no es negativo por sí mismo y que constitucionalmente es legítimo, quiero parafrasear una frase del inicio de la novela de Ana Karenina de Tolstoy, cuando él señala, ¿no? Todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su modo. Trayendo esta frase a nuestra reflexión, yo diría: todas las libertades públicas se parecen, sus límites o restricciones lo son cada una
a su modo. Y creo que es necesario en este escenario que sea así, pues para garantizar de forma efectiva este derecho a la libertad de circulación. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición para los comentarios que surjan al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, profesora García. Pues muy interesante la exposición en donde nos pone de relieve el alcance del núcleo esencial de este derecho de libre circulación y donde plantea la posibilidad de analizarlo a través de la garantía institucional. Y pues la pregunta del millón, ¿no? Después de hacer este tamiz, pues, ¿qué elementos reconocibles de este derecho quedan una vez que se aplica, pues, estas restricciones? O sea, creo que es una pregunta difícil de establecer, sobre todo de cara en situaciones de emergencia, en situaciones sanitarias, en donde tenemos que estar en confinamiento, en donde se nos limita, hay un distanciamiento social. Entonces, pues, ¿qué queda de la libertad de circulación? También muy interesantes los retos que plantea de manera constitucional, que es el escenario de riesgo, la libertad y no discriminación y la distribución del poder. Desde luego, todas las autoridades judiciales y legislativas tendrán que pues, resolver estas problemáticas que no son sencillas. Pues para dar continuidad y detonar el debate, pues me gustaría en principio iniciar planteando algunos problemas que se suscitaron aquí en el estado de Coahuila. Y justamente para los dos panelistas, a raíz de esta acción de inconstitucionalidad que, como señalábamos, ya conocen, que es la 3/2020, pues se plantearon 4 problemas. Y estos 4 problemas básicamente tienen que ver con si el Ejecutivo invade la facultad exclusiva de la Federación al suspender los derechos y garantías en caso de excepción. Justamente como recuerdan, bueno, pues México es un Estado federal. Y también si este Ejecutivo invade la facultad exclusiva del Congreso del Estado al reconocer facultades extraordinarias para situaciones de emergencia. Si el Ejecutivo carece de facultades para suspender o restringir los derechos y garantías de emergencia sanitaria, y si el Ejecutivo viola el principio de proporcionalidad al restringir las libertades de circulación en su acto reglamentario. Esto ya fue resuelto de alguna manera en esta acción. Entonces me gustaría su opinión en relación a la manera en que fueron resueltos estas problemáticas, si coinciden o no, y con ojos críticos, que también la distancia y el contexto de otro país puede permitir hacer un análisis con una objetividad distinta a quienes residimos y somos prácticamente objeto de estas restricciones. Por otra parte, me gustaría también leer una pregunta que llegó aquí al chat, y es la siguiente de la maestra Elena Rivera. Dice: ante la limitación o restricción del derecho a la circulación, en este caso con motivo de la emergencia sanitaria, ¿de qué forma el Estado en sus diferentes ámbitos de gobierno puede compensar la afectación que sufre la población cuando se restringe su derecho a la libre circulación? Y aprovecha para hacer otra pregunta y dice: ¿qué medidas se pueden implementar para compensar al respecto? O sea, es decir, de manera laboral, económica, educativa, etcétera. Y finalmente voy a ceder el uso de la voz a un participante que quiere hacerla en vivo, que es Polo. A ver si me pueden apoyar abriéndole el micrófono, por favor, que quiere hacer directamente su pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Andrés. Bueno, primeramente, muchas gracias, doctor Juan Fernando y doctora Verónica. Mi pregunta va dirigida al doctor Juan Fernando y es la siguiente. En estos tiempos de COVID-19, SARS, se haciendo una ponderación de derechos, por un lado la libertad de circulación y por otro lado el derecho a la salud, ¿cuál quedaría intacto? ¿Cuál sería el que predominaría? Muchas gracias.
Si gustan a los ponentes en el mismo orden de participación, cerramos esta primera ronda con estas preguntas. Gracias. Adelante, profesor Durán. A ver si tengo el micrófono activado. Sí, ¿se me oye? Bien. Bueno, para no alargarme demasiado en las respuestas, son alguna compleja. Bueno, el comentario de la sentencia, pues es 160 y tantas páginas que además yo en mi caso recibí apenas hace unos días, he tenido tiempo de leerla, pero no, de alguna manera, no en profundidad. Sí me llamó la atención esa apreciación, entre otras muchas que hace en un momento dado, creo en el parágrafo 253, ¿no? Porque he tenido de alguna manera la ocasión de reflexionar con ello en nuestro sistema. Y, por ejemplo, me parece interesante, ¿no? Cuando se suscitaba la posible invasión de competencias legislativas por parte del Ejecutivo. Claro, nosotros tenemos en la Constitución española, como es casi universalmente reconocido, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo tenga atribuido constitucionalmente la facultad de dictar actos con fuerza de ley. Por lo tanto, ya, como es conocido desde hace tiempo, el monopolio de la actuación legislativa no radica en el Parlamento. Tanto a través de la legislación, de la llamada legislación de urgencia, los decretos leyes en materia de extraordinaria, en contextos de extraordinaria y urgente necesidad, que se están dictando precisamente con ocasión de esta pandemia, como la legislación delegada por previa habilitación del Parlamento. Pero además el Tribunal Constitucional recientemente ha conferido rango legislativo a los actos gubernativos dictados con ocasión de la emergencia, es decir, las declaraciones y prórrogas de los estados en su caso de alarma. Claro, esto tiene una importancia trascendental. De alguna manera, dice, bueno, estamos en un contexto en el que, de alguna manera, ¿por qué? Primero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si la Constitución expresamente solamente habla del decreto ley, del decreto legislativo, la razón, dice el tribunal, es que realmente este tipo de actos, este tipo de normas que en principio podrían ser reglamentarias, actos ejecutivos, conforman el estatus jurídico de la emergencia. Y como dentro del estatus jurídico de la emergencia está la afectación a derechos fundamentales, la afectación solamente se puede hacer con, el estatus afecta a derechos fundamentales cuyo régimen jurídico se contiene en leyes. Por lo tanto, esa afectación realizada por el Ejecutivo también tiene rango de ley. Claro, como les decía, esta consideración del Tribunal Constitucional tiene efectos no menores. Y es que el control ya no se puede ejercer a través del recurso de amparo, y ahora lo hilaré con la pregunta de la anterior interviniente, sino que hay que llevarlo al control de constitucionalidad, porque claro, si ya lo que se está cuestionando es la validez de un acto con rango de ley, ya realmente sería una acción de constitucionalidad, aunque sea un acto del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, es interesante ver esos caminos de conexión, como cuando ese párrafo se dice, sin perjuicio de que la naturaleza del acto del Ejecutivo también tiene naturaleza legislativa. Es decir, no estamos hablando, por lo tanto, estamos hablando en todo caso de espacios compartidos en el que el Poder Ejecutivo, constitucionalmente, a través de la legislación de urgencia, legislación delegada y actos de este tipo, también tiene la facultad de dictar actos con fuerza de ley, ¿no? Con respecto a la pregunta que ha hecho la anterior interviniente, que hablaba de medidas y demás, bueno, hay que distinguir dos tipos. Yo no conozco la realidad local, pero hay que distinguir dos tipos de efectos. Los efectos en perjuicio de, y ahí la compensación tiene que activarse a través del control jurisdiccional, es decir, en nuestro caso, pues la posibilidad que tienen los ciudadanos, y así viene reconocida en la Constitución, es que en situación de emergencia los actos del Poder Ejecutivo, que ya no tengan carácter de ley porque se controlarían mediante el control de constitucionalidad, pero los actos meramente ejecutivos y administrativos pueden ser recurridos ante los tribunales. Y, por supuesto, no queda anulado el régimen de responsabilidad de la administración. Por lo tanto, esa es una vía, no sé cómo se arbitra en México, pero en principio, si yo tengo un perjuicio concreto derivado personal de una determinada actuación, tendría que estar expedita la vía del control jurisdiccional. Otro problema es la dimensión social, es decir, que a perjuicios no concretos, sino derivado de que efectivamente los poderes públicos han tenido que actuar, afrontar e implementar medidas para combatir la contingencia, bueno, pues el confinamiento en casa, que eso, desde el punto de vista laboral y económico, para muchas personas le ha supuesto
si no en el peor de los casos, la pérdida a lo mejor de sus medios de vida. Y en un caso menos dramático, pues por lo menos una disminución importante de los ingresos. Claro, ahí viene toda una implementación de políticas sociales, no solamente de ayudas económicas directas, sino además, bueno, pues para estas personas que han tenido de alguna manera incluso que hacerse cargo de los hijos, ni siquiera han podido desarrollar el trabajo en casa. Es decir, las políticas sociales. Claro, las políticas sociales nos llevan directamente al mundo económico. Las políticas sociales requieren, aquí ya no se trata de garantizar la libertad de los ciudadanos, sino se trata de proveer de prestación, de derechos de prestación, y por lo tanto requieren económico. Claro, nosotros tenemos de alguna manera la suerte de estar incluidos en un espacio de integración supranacional, y parece que en cierta medida el impacto total, no digo que lo vayamos a eludir, pero el impacto socioeconómico que pueda provocar, que todavía no lo vamos a saber, que todavía no lo sabemos, no estamos en condiciones de saberlo, esta pandemia en cierta medida puede mitigarse, ¿no? o atenuarse gracias a las ayudas que se reciban de la Unión Europea. En el caso de México, si no tiene, digamos, salvo la vía crediticia internacional, que no es la óptima, pues evidentemente ahí entra seguramente un amplio consenso de compromiso social en la federación, de alguna manera, de articular, de ver cuáles son las necesidades, y eso me lleva al pluralismo del que hablaba mi colega interviniente, es decir, dependiendo de cuál hayan sido los efectos en uno o en otro territorio, la posibilidad de redistribución dentro de lo que es el territorio de la federación, implementando políticas. Pero claro, eso solamente se puede llevar a cabo a través de un amplio consenso social y político. Y respecto a la última de las preguntas, la prevalencia, no se puede dar una respuesta, es decir, efectivamente, de alguna manera el asunto nos llama a decir, por supuesto, la salud, la vida de las personas, pues ante eso, pues mire, todo lo demás decae. Pero cuidado, porque como también decía mi otra interviniente, mi otra panelista, cuidado con las restricciones de derechos fruto del miedo, ¿no? Que en ocasiones nos pueden de alguna manera llevar a excedernos en la restricción. Por supuesto, sí, a priori como método de trabajo, la protección de la salud puede hacer que cedan otros derechos fundamentales, no que desaparezcan, que cedan la intensidad de la protección, pero cuidado con las restricciones a los derechos fundamentales, sobre todo con las que vienen para quedarse. Aprovechando, digamos, el miedo, que es un sentimiento lícito. Por eso es tan importante el juicio de proporcionalidad. Estamos viendo en España cómo ha habido jueces que en una determinada localidad han dicho, mire, yo no ratifico el confinamiento, porque con los datos que usted me está dando, aunque me habla de proteger la salud, las medidas que ya había introducido la administración, dado que son focos que están localizados en una determinada vivienda, pocos, no es necesario confinar a toda la población. Entonces, sí estamos hablando de protección de la salud, pero claro, estamos hablando de perjuicios económicos importantes que se pueden irrogar de este aislamiento. Por lo tanto, en este caso, ha hecho una ponderación entre derechos y mire, lo que usted me está dando no es proporcional y por lo tanto yo no puedo acceder a este confinamiento. Entonces, esa solución a priorística que al principio nos parece que nos llamaría ante todo la protección de la vida, de la salud, no siempre es posible darla porque quizá las medidas que se introduzcan administrativamente con la excusa de proteger la salud no sean idóneas y bueno, pues tengan unos prejuicios importantes. Por eso siempre el control jurisdiccional es importante, ¿no? Aunque no estaría de más una cierta claridad legislativa. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Durán. Profesora García, adelante. Bueno, las preguntas que se plantean realmente ponen de manifiesto problemas. Hago referencia a la primera de división, de distribución tanto horizontal del poder, de la división, ¿no?, de poderes, cuál es el alcance de las potestades del Ejecutivo, de la función de los parlamentos actualmente. Aquí, como bien ya se señalaba, pues también hay toda una crítica sobre pues el protagonismo del Ejecutivo y la escasa presencia o hasta dónde puede llegar ese control de los parlamentos dada la estructura que tenemos actualmente, ¿no? En el caso de México,
yo me centraría sobre todo en una idea y que creo que también tiene que ver sobre todo con la distribución vertical del poder, es decir, como en muchas ocasiones la garantía o la protección de derechos fundamentales, de derechos y libertades, lleva a un reparto territorial del poder distinto o a volver a repartir ese poder territorial del que prevé la Constitución, ¿no? Por ejemplo, la concreción de muchos derechos y libertades, en el caso mexicano, a través de leyes generales que en muchas ocasiones recentralizan pues estas decisiones para proteger a los derechos y libertades. Entonces, aquí creo que, bueno, pues habría que afinar un poco más en esa distribución tanto horizontal como vertical, en esos criterios que muchas veces se basan en conceptos jurídicos indeterminados que se concretan a través de la actuación del legislador, y eso también dependerá de tiene una fuerte carga no política en ese sentido. En cuanto a la segunda pregunta, en la segunda cuestión que se plantea, es de qué forma el Estado puede compensar esa afectación que, por ejemplo, por limitar el derecho a la libertad de circulación pueda tener en otros derechos o en otras libertades. Bueno, aquí pues habría que distinguir también dos cuestiones. Por un lado, esa responsabilidad patrimonial que pudiera surgir por un funcionamiento no acorde con lo que tenga que llevar a cabo pues esas medidas administrativas o demás, y por el otro sería también tener en cuenta que muchos derechos, sobre todo de corte social, estos derechos sociales realmente requieren una mayor actuación o una mayor configuración de políticas públicas. Entonces, aquí contraponiendo un poco esta libertad de circulación con estos derechos sociales, sobre todo haciendo referencia a derechos laborales, económicos, educativos y demás, sería poner el acento precisamente en la distinta naturaleza de estos derechos, es decir, en las libertades el Estado pues tiene que tener no hay que tener un exceso de intervención, de injerencia, sino muy, muy restringida, y en estos derechos sociales pues una mayor actuación a través de políticas públicas. Es decir, hay que tener también cuidado de que el principal instrumento para hacer frente a esta pandemia no sea la que se tuvo en un primer momento, dada la emergencia, que era restringir el derecho a la libertad de circulación, sino ir fortaleciendo otros derechos sociales que también pueden permitir, sobre todo en tema de salud pública y en tema de educación, que puedan hacer frente de mejor manera a este tipo de escenarios. Esas serían mis respuestas. Perfecto, muchas gracias. Si me permiten, todavía tenemos unos minutitos para dos preguntas más que están aquí de compañeros y compañeras en el panel. Adelante, Gustavo Zavala, y posteriormente Carla Briones. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, gracias. Gracias, Jessica. Bueno, esta pregunta es para ambos panelistas. Muchas gracias, primero que nada. Muy interesantes sus intervenciones. Y bueno, yo tengo curiosidad en saber, tomando en cuenta que esta discusión es en el contexto de una emergencia sanitaria, ¿no? Donde los riesgos pues son actuales. Sin embargo, me gustaría saber su opinión de cómo funcionaría una limitación de derechos en el contexto de otros problemas más complejos como es el cambio climático que se mencionó, ¿no? Tengo entendido que sí es difícil aplicar soluciones a priorísticas cuando no se tienen pues datos tan concretos, ¿no? Pero si ya existen muchos reportes de expertos, científicos expertos que hablan tal vez no de un riesgo inmediato, pero prácticamente inminente ante la ausencia de medidas, ¿verdad?, necesarias para poder evitar ciertos efectos del cambio climático. Mi pregunta sería si es que pudieran responderme qué
¿Cómo podríamos atender esto en este contexto del cual están hablando? ¿Sí? Gracias. Carla. Bueno, creo que la compañera Carla tiene algunos problemas de conexión. Entonces, Mientras tanto, le podemos ir sí, y por así favor. ganamos tiempo, sí. Sí, gracias. Adelante, doctor. Bueno, el problema que tiene plantear responder, perdón, de una forma concluyente a su pregunta es que, claro, hay que ser capaz de visualizar, por así decirlo, un escenario concreto, ¿no? Pero dicho esto, claro, estaríamos hablando de la posible restricción de derechos de forma ordinaria o puntual, yendo a que hubiera digamos, una catombe climática o un suceso climático puntual. Claro, estamos hablando de un país concreto, porque ahí estaría también hablando los ámbitos de intervención nacionales dentro del ámbito de las fronteras, o en su caso dentro de los espacios de integración supranacional como la Unión Europea. Entonces, bueno, si se tratara de un suceso puntual concreto, bueno, pues en España en principio el estado de alarma está previsto no solamente para crisis sanitarias, sino también precisamente para supuestos de catástrofes naturales. De repente un episodio continuado de incendios, como los que estamos viendo en California, de incendios forestales que consumen una masa forestal, bueno, y como tuvimos desgraciadamente muy cerca en España, por ejemplo, en Portugal, hace unos cuantos veranos, con un número de muertos que nos sobrecogía, ¿no? En el primer mundo, vamos a llamarlo así, de repente hablar de 70 muertos con unas ocasiones, o unas graves inundaciones continuadas. Bueno, pues ahí estamos pertrechados con digamos, con esa legislación de urgencia. Pero ahí estamos hablando de supuestos ligados al cambio climático, catástrofes puntuales. Claro, usted plantea ya un problema distinto, que sería la ordenación, la modificación del ordenamiento legislativo con carácter permanente, vamos a llamar así, para afrontar esa cuestión. Claro, pues ahí el problema es que si estamos hablando de restricción de derechos fundamentales, pues entra el canon que decía antes la otra panelista, ¿no? Perdón, siempre me sale el término, últimamente he ido mucho a Brasil, el término de palestrante, ¿no? Me quedo con el término brasileño, la otra panelista. Es decir, el respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales. Es decir, oigan, que la imagen al final de la intervención legislativa, pues que esto sigue siendo un derecho fundamental y no otra cosa, que esa imagen sea reconocible, ¿no? Que se haga por el instrumento normativo adecuado. En el caso español, dependiendo del tipo de derecho fundamental o de libertad pública, pues a través de leyes que necesitan por así decirlo, una mayoría parlamentaria superior o no. Y ya en el contexto más grave, pues lo único que cabe es la reforma constitucional. Claro, y ya sería, si no voy a decir anteponer, pero a lo mejor establecer un resultado constitucional de restricción de derechos para afrontar esta situación. Porque claro, con una constitución española, la intervención del legislador con estos límites llega hasta donde llega a la hora de decidir si desconfiguramos o descendemos demasiado el estándar de un derecho fundamental con ocasión de defender otros bienes lícitamente protegibles como pueda ser el medio ambiente, la salud, etcétera. Claro, siempre que no se desfigure la libertad, ¿no? No sé si... Perfecto. Doctora García, ¿quiere decir algo al respecto? Sí, bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu pregunta. La verdad que es muy interesante porque pone el dedo para mí, en la llaga. Es decir, cuando se reaccionó a la pandemia, a la COVID-19, realmente se reaccionó limitando al derecho a la libertad de circulación. Y la idea ahora no es tanto tener un riesgo cero o prever o saber, conocer hoy todos los riesgos a los que nos enfrentamos, sino hacer políticas, por ejemplo, de prevención que disminuyan esos riesgos posibles. Hacía referencia, por ejemplo, al cambio climático. Bueno, en distintos sectores, como puede ser, por ejemplo, urbanismo, transporte, incluso en materia tributaria, se incorporan distintas medidas para, pues, paliar aquellos escenarios de riesgo que pudieran venir por catástrofes derivadas del cambio climático. Por ejemplo, en el tema de movilidad, pues
para proteger el derecho a la salud y garantizar la calidad del aire, pues está intentando poner medidas restrictivas, por ejemplo, a la circulación por el transporte privado, ¿no? Se da ahora prioridad al transporte público. También se pone en el centro de los diseños de las ciudades al peatón. Es decir, esto va teniendo más que nada políticas también que puedan estar más enfocadas a la prevención que solo a la reacción de un riesgo total y que ya no hay otra forma de enfrentarse, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona se está haciendo todo un trabajo con los alcantarillados porque se ha identificado que, por ejemplo, con el cambio climático, con las lluvias, cada vez hay una mayor cantidad de agua que puede hacer que se desborden los sistemas de alcantarillado y bueno, esto, si no hay ninguna política anterior que toma en cuenta este tipo de escenarios, que tenga en cuenta este tipo de escenarios, pues estaríamos en un escenario de riesgo que nos llevaría a aplicar pues las medidas más restrictivas de, por ejemplo, materia de protección civil, ¿no? Que ahí ya podrían haber también ciertas limitaciones o restricciones. Bueno, pues bien, pues muchísimas gracias. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo ya no podemos continuar, pero las preguntas que se hagan se las haremos llegar directamente a los panelistas. Muchísimas gracias, profesor Durán. Gracias, profesora García, por estar el día de hoy con nosotros. Los invitamos a continuar en este seminario, en este observatorio, Problemas Constitucionales de la Restricción de la Libertad de Circulación en tiempos del COVID-19, y a nombre de la directora Irene Espiño les damos las gracias. Los invitamos a todos y a todas amablemente a salir de la plataforma y a regresar para la siguiente mesa. Gracias y nos vemos pronto. Gracias.